Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo con el Edadismo, donde desde HelpAge exploramos el pensamiento y la vida de figuras históricas que nos inspiran a cambiar nuestra percepción sobre la vejez. Hoy nos vamos a adentrar en la vida y en la obra de una mujer que marcó un hito, ¿no?, en la filosofía y en el feminismo, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es conocida por sus profundas reflexiones sobre la libertad, la existencia y la condición de las mujeres, que dejaron una huella muy profunda en el siglo XX y siguen estando en vigor en la actualidad. Para ello, contamos con una invitada muy especial. Se trata de Cristina Sánchez Muñoz, que es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y ha centrado una gran parte de su labor investigadora y docente al estudio del papel de las mujeres en la historia y en la literatura. Además, ha escrito numerosos ensayos y artículos en los que analiza la figura de mujeres influyentes y su impacto en el pensamiento feminista y, por extensión, en el pensamiento general contemporáneo, ¿no? Cristina es además una firme defensora de los derechos de las mujeres, ha trabajado para visibilizar las luchas y los aportes de las mujeres a lo largo de la historia y es una muy buena conocedora de la vida y de la obra de Simone de Beauvoir. Verdaderamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Cristina. Es un placer contar contigo. Y te querría preguntar, ¿por qué crees que Simone de Beauvoir sigue siendo vigente en el pensamiento feminista y en particular en los temas relacionados con la vejez en el mundo actual? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Lo primero es que quiero agradeceros la invitación de HelpAge International para poder compartir con todos vosotros y vosotras pues estas reflexiones, ¿no? Simone de Beauvoir es conocida por todos nosotros por su obra El segundo sexo, que se escribe en 1949, no tanto por la vejez. De hecho, La vejez es una obra muy difícil de encontrar la traducción en castellano de Dasa, de esas ya que están descatalogadas. Se publica en el año 70, es decir, poquito después de mayo del 68. Yo creo que La vejez, que es una obra monumental de cerca de 700 páginas, donde Simone de Beauvoir se pasó años metida en la Biblioteca Nacional de París buscando datos, y yo creo que es una obra que hay que recuperar. Hay que recuperar porque además me parece, yo lo planteo así, que es una continuación del segundo sexo. En el segundo sexo conocemos esa famosa frase de Simone de Beauvoir: una no nace mujer, sino que se hace. Podríamos decir, siguiendo esta estela, una no nace vieja, sino que se hace, pero nos hacen viejos. Esta es la diferencia, o sea, la vejez como una construcción social, de la misma manera que la feminidad o la masculinidad también es una construcción social sobre un hecho biológico. La sociedad, la cultura, la política, la economía construye una serie de consecuencias. Y de ahí todas las dificultades de la vejez y muy especialmente de las mujeres viejas. Simone de Beauvoir habla de viejos y viejas. Voy a utilizar, por tanto, ese vocabulario. Tenemos que fijarnos también en que tanto el segundo sexo como la vejez de lo que nos habla son de las opresiones. Las mujeres están oprimidas y los viejos y las viejas están oprimidos. Entonces, todo su proyecto en esta gran obra es mostrar hechos y mostrar algo que también es muy consustancial al pensamiento de Beauvoir, que es mostrar la experiencia vivida. Esto lo hacía en el segundo sexo, que es la experiencia vivida de la niña, la mujer adulta, la mujer casada, y aquí también lo hace con los viejos y las viejas. Como os digo, es una obra ingente, tiene datos de la literatura, de la historia, se coge los datos censales de toda Francia, de la economía, de las pensiones, recorre toda la historia. Es decir, yo creo que es una gran obra que hay que volver a leer. Y también quiero subrayar otra cosa importante. Simone de Beauvoir pone voz a los silencios, lo que habían sido los silencios de la filosofía. La filosofía no había hablado ni de las mujeres ni de la vejez. De la vejez había hablado Cicerón y poco más. Posteriormente, las feministas, por ejemplo, Doris Lessing, La fuente de la edad, sí que trata el tema. Pero tenemos muy pocas reflexiones filosóficas sobre la vejez. Entonces, Beauvoir aborda estos grandes silencios de la filosofía, como digo, que son las mujeres, la vejez, y esto está ligado con una reflexión sobre los cuerpos. ¿Qué son los cuerpos envejecidos
y cuáles son las consecuencias sociales y políticas de tener un cuerpo envejecido. Muy bien, Cristina. Yo creo que has hecho una magnífica introducción a lo que significa la enorme figura de Simone de Beauvoir en la filosofía y en la literatura europea contemporánea. Yo creo que has citado algo que es muy importante, y es que uno no nace viejo, se hace. Uno con los años va teniendo años. Uno con los años se va haciendo mayor. Va adquiriendo experiencia, biografía, su cuerpo va cambiando, pero el concepto de vejez, tal como lo entendemos, es un concepto socialmente construido, se nos impone, como el concepto de feminidad, y yo creo que esa es una reflexión muy fecunda para todos los que trabajamos y luchamos contra los estereotipos, los prejuicios, los lugares comunes y los roles impuestos, de alguna manera, por otros, ¿no? Y en el caso de las mujeres particularmente, porque en el caso de las mujeres al menos hay dos aspectos muy llamativos, y es que las mujeres en la sociedad occidental contemporánea y en otras también han sido consideradas básicamente productoras y reproductoras, y han sido juzgadas en función de cánones estéticos imperantes, ¿no? Y claro, en el caso concreto de las mujeres mayores esto les penaliza doblemente. También en la vejez, que tú has citado como una obra monumental, Simone de Beauvoir explora otro concepto filosófico que también es muy fecundo en muchos campos, ¿no? Que es el concepto de la otredad. Como el otro, visto, o la otra, visto como algo separado, aparte, distante, en ocasiones para mantener a distancia, ¿no? Para encorsetar o ubicar en un lugar determinado que con facilidad se transforma en un gueto. Sí. Es un concepto que se aplica también en el caso de las personas mayores y en concreto de las mujeres mayores. Sí, totalmente. La otredad es un concepto clave en el pensamiento de Beauvoir, y sobre todo implica una cosa, que no hay reciprocidad. Entre dos sujetos, la otredad no es recíproca. Yo no te reconozco. Esto implica la otredad. En la vejez es interesante porque Beauvoir nos habla de la otredad en el sentido de los otros que no nos reconocen, que no nos consideran como los iguales, ¿no? a las personas mayores, pero también la otredad para uno o una mismo. Es decir, ¿qué pasa cuando nos autopercibimos como viejos? Ya, esto es una reflexión muy interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, os leo alguna frase corta de la vejez. Dice, cada uno es para sí el único sujeto y nos asombramos cuando la suerte común llega a ser la nuestra. La vejez es un destino y cuando se apodera de nuestra propia vida nos deja estupefactos. ¿No? En otro momento dice, me miro en el espejo y veo una vieja, ¿cómo me he convertido en ella? Nos vemos ya, nos reconocemos como otros donde no nos reconocemos. Esto es lo que nosotros nos gusta denominar como edadismo autoimpuesto, ¿no? O autoinfligido, sí. Que de alguna manera pues, las personas mayores acaban incorporando en sus propias reflexiones y en su propia manera de estar y de ser conceptos que son de la sociedad y que les penalizan, ¿no? Por el hecho de haberse hecho mayores. Es más, ella dice, continúo leyendo, una gran parte de la resistencia personal a sentirse una persona anciana viene determinada por la consideración social de inferioridad que conlleva. La ancianidad no se considera como una etapa más de la vida con sus características propias, sino que se considera una etapa de decadencia y de disminución, ¿no? Porque en la vida todos son cambios, cambiamos, la niñez, la adolescencia, son cambios, pero la tercera edad que llamamos las personas mayores conlleva inferioridad socialmente y culturalmente. Claro, yo creo que esto es extraordinariamente relevante porque de alguna manera también, aunque ahora últimamente, claro, todos los movimientos entre otros, de las personas mayores están, al menos en Europa, tratando de romper este tabú, durante mucho tiempo, tú lo mencionabas de pasada al principio, creo, cuando decías que había muy poca obra, quitando quizá lo de Cicerón, es esta invisibilidad, ¿no? Para la filosofía y para el pensamiento sociológico y tal, de los mayores y de los viejos. Sí, claro, vivimos en un imaginario en el que, lo sabemos muy bien, predomina lo joven. El modelo de sujeto, por antonomasia, es un varón blanco, joven, ágil, bello, joven y si una mujer tiene que ser joven y delgada. Es decir, la imposición sobre los cuerpos es absoluta. Los cánones corporales son brutales, ¿no? Es absoluta. Pero Beauvoir, claro, es muy hábil distinguiendo cuál es la situación de los varones
y de las mujeres al llegar a la vejez. Porque hay una disimilitud absoluta entre ellos, mientras que los varones, en la cultura, por ejemplo, de la Grecia clásica, el Senado romano, eran considerados los sabios, las mujeres no. Las mujeres son consideradas ya inservibles porque ya no tienen de hecho, no había el papel reproductivo ni ciudadanas. Pero esto ha continuado a lo largo de la historia. Recoge Beauvoir, por ejemplo, unas palabras de Erasmo en el que dice, habla de las viejas, Erasmo, y dice: esas mujeres decrépitas, esos cadáveres ambulantes, esas osamentas infectas que exhalan por todas partes un olor sepulcral y que sin embargo exclaman a cada instante: nada tan dulce como la vida. Tan pronto muestran sus pechos flácidos y repugnantes como tratan de despertar el vigor de sus amantes con los gañidos de sus voces temblonas. O sea, que Erasmo era un prototipo de patriarcado edadista, ¿no? O sea, es una cosa... Sí, el edadismo... verdaderamente... El edadismo, Simón lo explora a lo largo de la historia y llega a la siguiente conclusión. Ni en la literatura ni en la vida he encontrado ninguna mujer que considerara su vejez con complacencia. Tampoco se habla jamás de una hermosa anciana. En el mejor de los casos se la califica de encantadora. En cambio, se admira a ciertos viejos hermosos. El pelo blanco, las arrugas, no contradicen el ideal viril de la fuerza y la inteligencia. Y esto lo vemos reproducido continuamente en los medios de comunicación, como pues varones mayores son vistos con admiración, pero no ocurre lo mismo con las mujeres. La obra de Beauvoir es muy innovadora y muy pionera en este sentido. Yo creo que este podcast sí tiene alguna virtud, y gracias a tu intervención, sobre todo, es precisamente tratar de rescatar esta obra de Beauvoir, mucho menos conocida, mucho menos popularizada que El segundo sexo, que es La vejez, y que yo creo que es una obra que, por lo que nos has contado, yo debo confesar que no la conocía, parece que tiene tremendas y lúcidas reflexiones que siguen siendo de gran valor hoy en día, ¿no? Sí. Simón también nos dejó algunas reflexiones muy poderosas sobre la idea de que nuestra vida y nuestro valor en la sociedad no deberían ser definidos por nuestra edad, sino por las acciones, las elecciones y la capacidad de seguir actuando, pensando y relacionándonos en el mundo en el que vivimos, ¿no? De hecho, ella también trabajó hasta los últimos años de su vida, lo has comentado, sí, en la obra de La vejez, y nos recuerda que la dignidad y el respeto a la vida es algo que es un esfuerzo continuado, es algo que de alguna manera todas las personas deberían aspirar y deberían tener derecho a lograr, el ser respetadas, el tener esta dignidad. Yo creo que esto enlaza con algo que vimos en algún podcast anterior, precisamente sobre Cicerón, que tú has citado, en donde la capacidad de crear valor, de crear pensamiento y de crear belleza, no está limitada más que por el mero hecho del fin de la existencia. Es decir, se puede tener hasta el último momento. Yo creo que quizá un comentario tuyo sobre esto en relación al trabajo de Simone de Beauvoir vendría muy a cuento. Sí, que claro, Beauvoir trabajó prácticamente y escribió hasta el último día. También ella pone el ejemplo de Miguel Ángel, que pintó hasta el final de su vida. Tener proyectos y tener fines. Pero no olvidemos también algo importante que quiero subrayar, y es que esto en ocasiones es algo que solo se permite a unos privilegiados y privilegiadas. Es decir, que aquí una lectura de clase social es fundamental. Beauvoir también realiza esta lectura y, por ejemplo, observa cómo a finales del 19, principios del 20, con la crisis industrial, dice: viejos obreros son reducidos a la indigencia y al vagabundeo, viejos campesinos tratados como bestias. Los ancianos pobres se sitúan en lo más bajo de la escala social. Es decir, estamos hablando de una situación... De que la renta importa, vamos. Totalmente. Pero sí que quiero rescatar esto que tú subrayas, y yo creo que Beauvoir no solamente es descriptiva de una situación terrible, que lo es,
¿no? Son los años 70, sino que también nos arroja luz en el sentido que tú subrayabas. Dice, para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior, no hay más que una solución. ¿Cuál va a ser esta?, nos preguntaremos. Y es seguir persiguiendo fines que den sentido a nuestra vida. Dedicación a individuos, a colectividades, causas, trabajo social o político, trabajo intelectual, creador. Contrariamente a lo que aconsejan los moralistas, lo deseable es conservar a una edad avanzada pasiones lo suficientemente fuertes como para que nos eviten volvernos sobre nosotros mismos. La vida conserva valor mientras se acuerda valor a la de los otros a través del amor, la amistad, la indignación, la compasión. Entonces sigue habiendo razones de obrar y de hablar. A mí me parecen muy lúcidas. Maravilloso. Muy lúcidas. Hay que decir que además de los mensajes filosóficos, la prosa de Simone de Beauvoir tiene una belleza especial. Era una escritora... En fin, de talla, de mucha talla. Ganó el premio Goncourt, el principal premio de literatura de Francia, pues no en vano por su obra Los mandarines, ¿no? Claro. Bueno, pues la verdad es que está siendo un rato maravilloso. Vamos teniendo que llegar a su fin. Estos podcasts son necesariamente breves, pero antes de terminar yo te quería pedir, como siempre hacemos a nuestros invitados, alguna última reflexión, algún último mensaje a nuestros oyentes que en relación, por supuesto, a Simone de Beauvoir y a su obra, y en relación a lo que nos convoca, que es contribuir a la dignidad de las personas mayores y acabar con los estereotipos y los prejuicios que configuran el edadismo, pues te parezca relevante, ¿no? Mira, me parece muy relevante tener otros imaginarios, y lo veo continuamente como profesora en la universidad, porque los jóvenes nada más que tienen los imaginarios, las películas, las series que tratan de gente de su propia edad. Yo creo que es necesario tener películas que hablen, por ejemplo, de la sexualidad de los mayores, tema que también trata Beauvoir, que hablen de esos fines que acabo de leer que nos dice. Es decir, me parece que tenemos que plantearnos una sociedad intergeneracional, que creo que está muy lejos de que esto sea posible, porque además esto implicaría un cambio estructural fuerte, ¿no? La intergeneracionalidad me parece que es un motor fundamental para acabar con el edadismo. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer, y es voy a repetir la coda, porque me ha llamado mucho la atención. Claro, ella era una filósofa existencialista y como tal se nota, ¿no?, en su impronta, porque me ha venido a la idea esto, párrafo que has leído, ¿no? Mucha gente se pregunta por el sentido de la vida. Yo diría que leyendo a Simone de Beauvoir uno llega a la conclusión de que la vida no tiene per se un sentido, tiene el sentido que le demos, que le vayamos dando entre todos y que le vayamos dando cada uno, y que para eso es fundamental, efectivamente, a lo largo de la vida, ir teniendo proyectos, ir teniendo propósitos, ir construyendo junto con los demás un marco de referencia en el cual nos identifiquemos y nos vayamos viendo hasta el último momento, ¿no?, hasta el momento final. Exactamente. ¿Tú podrías decir algo sobre esto? Sí, exactamente. Porque Beauvoir también señala que uno de los problemas asociados a la vejez, que de nuevo es un problema social, no biológico, es la soledad y el aislamiento al que se someten a los ancianos. Entonces, yo creo que también es algo que pues estamos planteándonos desde muchos puntos de vista o activismos, ¿no?, y que tenemos que seguir trabajando en ello. Eso por un lado, y como digo, pues estos cambios culturales también muy, muy importantes, porque como dice Beauvoir, la vejez al final a todos nos atrapa. Todos llegamos ahí, ¿no? Entonces es también la construcción no de nuestro futuro individual, sino de un futuro colectivo. Pues muy bien, Cristina, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir este podcast. Y para terminar, recordar a nuestros oyentes lo que siempre decimos. Este es un podcast del Observatorio del Edadismo, de HelpAge, con el que queremos contribuir a la lucha contra esta lacra, a promover los derechos humanos de las personas mayores. Es decir, una vida digna para todas las edades. Y recuerda, el problema no es la edad, el problema es el edadismo. Hasta el próximo.